los estados partes reconocen que toda la humanidad tiene un interés común en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, siempre con fines específicos. Esto deja claro que el espacio no pertenece a ningún país y debe usarse para el bien colectivo. El texto recuerda 3 tratados clave del derecho espacial que preceden a este convenio. El Tratado del Espacio de 1967, que establece que los estados son responsables internacionalmente de todas las actividades que realicen en el espacio, incluso si las ejecutan empresas privadas. Este tratado menciona expresamente la importancia del registro de los objetos espaciales. El segundo es el Acuerdo de Salvamento y Restitución de 1968, que obliga a los estados a devolver objetos espaciales que caigan fuera del territorio del país que los lanzó y a proporcionar información clave para su identificación antes de devolverlos. El Convenio de Responsabilidad de 1972, que fija las normas internacionales de responsabilidad por los daños que puedan causar los objetos espaciales. Si un satélite cae y daña a otro país o a personas, el estado que lo lanzó debe responder legalmente. Después de este repaso jurídico, los estados expresan 3 deseos concretos que motivan el nacimiento del presente convenio. Primero, que cada país lleve un registro nacional obligatorio de los objetos que lanzan al espacio. Segundo, que exista un registro centralizado, global y obligatorio administrado por el Secretario General de la ONU. Y el tercero, que establezcan medios adicionales para identificar los objetos espaciales. Finalmente, los estados se declaran convencidos de establecer este sistema de registro obligatorio para que favorezca la identificación de objetos espaciales y sobre todo contribuir a la aplicación y desarrollo del derecho internacional espacial. Así, esta introducción no solo justifica el convenio, sino que lo fundamenta jurídicamente y lo enmarca en una visión de cooperación internacional, seguridad y responsabilidad. En este primer artículo tenemos 3 conceptos fundamentales, como lo son el estado de lanzamiento, el estado de registro y el objeto espacial. Pues bien, en el estado de lanzamiento consiste en que un estado promueva o lance desde su territorio o desde cuyas instalaciones el lanzamiento de un objeto espacial, a diferencia del estado de registro, que este consiste en que el mismo estado lleve a cabo un registro ante el Secretario General de las Naciones Unidas y de su mismo estado. Y el objeto espacial, este consiste en específicamente todos los elementos que contiene la nave espacial. El artículo 2 establece la obligación de registrar los objetos espaciales. Primero, todo estado de lanzamiento debe de llevar un registro nacional de los objetos que se lanzan a la órbita terrestre o más allá. Segundo, que haya más de un estado involucrado en el lanzamiento, deben ponerse de acuerdo sobre quién será el responsable de registrar el objeto. Este acuerdo debe tomar en cuenta el Tratado del Espacio Exterior, especialmente lo relativo al control y jurisdicción sobre el objeto y su personal. Además, cada estado tiene la libertad de establecer cómo se organiza su propio registro nacional, es decir, su contenido y sus reglas internas. Este artículo busca garantizar la trazabilidad y responsabilidad de los objetos espaciales desde el momento en que son lanzados. En el artículo 3 nos establece que el Secretario General de las Naciones Unidas llevará un registro acerca de todos los objetos espaciales, así como también se debe de proporcionar la información recabada de estos objetos de conformidad con el artículo 4. El artículo 4 especifica qué información debe enviarse al Secretario General de la ONU respecto a cada objeto espacial registrado. Cada estado debe proporcionar tan pronto como sea posible los siguientes datos. Primero, el nombre del estado o estados que lanzaron el objeto. Segundo, el número o nombre de registro del objeto espacial. Tercero, la fecha y el lugar del lanzamiento. Cuarto, los parámetros orbitales básicos, es decir, el periodo nodal, el tiempo que tarda en completar en órbita, inclinación, el ángulo respecto al ecuador, el apogeo, que es el punto más lejano a la Tierra, y el perigeo, el punto más cercano. Y por último, la función general del objeto, como si es de comunicaciones, observación o investigación. También permite que los estados actualicen esa información en cualquier momento y notifiquen si el objeto ya no se encuentra en órbita, promoviendo así la transparencia y la seguridad internacional. El artículo 5 nos establece un supuesto en específico, y consiste que cuando un objeto espacial sea lanzado en órbita terrestre o más allá,
y ya tenga un número de registro, un nombre, como se establece en el artículo 4, el estado de registro deberá notificar al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de este nombre o número de registro que tenga para que se lo inscriba en el registro que se está llevando. El artículo 6 habla sobre la identificación de objetos espaciales peligrosos. Este trata una situación delicada, porque ¿qué pasa si un objeto espacial causa daño o es potencialmente peligroso, pero no puede identificarse? En este caso, los estados parte del convenio, especialmente los que tengan tecnología de rastreo y observación espacial, están obligados a ayudar al estado afectado a identificar el objeto. Esa asistencia debe ser proporcionada de forma equitativa y razonable y basada en acuerdos entre las partes interesadas. El estado que solicite ayuda debe proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre el incidente. Este artículo promueve la cooperación internacional en casos de riesgo o daño espacial, protegiendo tanto a los estados como al medio ambiente. El artículo 7 nos establece que cualquier organización intergubernamental internacional que realice actividades espaciales serán aplicables los artículos del presente convenio, a excepción del artículo 7 al artículo 12, solo si ésta declara que acepta los derechos y obligaciones que vienen en este convenio. De igual manera, los Estados miembros de cualquier organización intergubernamental que realice acciones o actividades espaciales y que esos estados sean parte del convenio se sujetarán a todas las medidas aplicables del presente convenio. En el artículo 8 se detallan los pasos para que el Estado participe legalmente en el convenio. Primero, todos los Estados pueden firmar el convenio en la sede de la ONU. Después deben ratificarlo formalmente. El convenio entra en vigor cuando 5 estados lo hayan ratificado y para los que lo hagan después entra en vigor en la fecha en que entreguen su instrumento de ratificación o adhesión. Este artículo establece las formas legales de adhesión al convenio, asegurando que los compromisos sean asumidos formalmente por cada estado. El artículo 9 nos establece acerca de las enmiendas, donde todos los estados partes del convenio pueden proponer enmiendas y estas van a entrar en vigor una vez que la mayoría de los estados partes del convenio las acepten, y en lo sucesivo, cuando se trata de los estados restantes, estas van a entrar en vigor en el momento o la fecha en que estos acepten la enmienda. El artículo 10 contempla la posibilidad de revisar el convenio conforme pasan los años y surgen nuevos avances tecnológicos. Primero, a los 10 años de entrada en vigor, la Asamblea General de la ONU deberá revisar si el convenio necesita ser actualizado. Incluso antes, a los 5 años, puede convocarse a una conferencia de revisión si la solicita al menos un tercio de los estados parte y la mayoría está de acuerdo. Se toma en cuenta especialmente la evolución tecnológica en materia de identificación de objetos espaciales, mostrando así la flexibilidad y actualización del derecho espacial. El artículo 11, siendo el penúltimo artículo de nuestro convenio, nos establece que cada estado parte del convenio puede anunciar su retiro un año después de su entrada, pero para esto debe de realizar una notificación por escrito que va dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Pero esta notificación solo va a surtir efecto un año después de la fecha en que se entregó. Finalmente, el artículo 11 establece que el convenio tiene validez en 6 idiomas diferentes de la ONU: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. El original del convenio se deposita en manos del secretario de la ONU, quien también se encarga de distribuir las copias certificadas a todos los estados firmantes o adheridos. Este artículo reafirma el carácter universal y multilateral del convenio.